Rabos de lagartija, por Juan Marcé. Rabos de lagartija confirma con creces algo que ya sabíamos, que Marcé es uno de esos privilegiados novelistas de raza, como lo fueron en su tiempo Galdós y Baroja, capaces de construir un mundo narrativo personal y coherente en el que el soporte de la realidad y la trama imaginaria de la ficción discurren hermanadas a través del movimiento, elemento esencial del arte novelesco, el cual se enhebra mediante una sólida caracterización de los personajes, el espacio y el tiempo. Y es que Marcé se ha decantado siempre por la novela de personajes y de espacio, dotados de una compacta verosimilitud, y por la novela de estructura poliédrica en los puntos de vista por los que la crítica, sobre todo desde Últimas tardes con Teresa, de 1966, suele incluirse en el periodo de renovación narrativa que logró conjugar el realismo testimonial y crítico por las estructuras y técnicas más novedosas. Más de 30 años, pues de fidelidad, sin fisuras a una visión crítica de la realidad y a unas formas arriesgadas, avalan su compromiso con la literatura. Rabos de lagartija insiste en ese compromiso, retomando el espacio concreto de los barrios de Barcelona, el tiempo yerto de la posguerra y los personajes de rasgos naturalistas que perdieron casi todo, no solo la guerra, sino también su sitio en la historia. Su material narrativo forma así parte de este peculiar contexto que Marcé ha ido creando en novelas inolvidables como Si te dicen que caí, Un día volveré o, por ejemplo, Ronda del Guinardó. Muchachos que escapan de una dura realidad por medio de la fantasía, anarquistas represaliados o huidos, mujeres marcadas por la guerra y el hambre, policías franquistas de doble cara y buscavidas cercados por la marginación. Con ellas comparte esta novela la narración de la soledad, o mejor, el enfrentamiento de varias soledades. Los personajes forman un grupo de individualidades en conflicto. Son náufragos en busca de una tabla a la que asir su desgracia y, sin embargo, actúan al modo de las fuerzas contrapuestas que solo activan y desprenden su energía en el choque con las demás. Cada cual arrastra su derrota en la soledad, pero solo consiguen activar y extraer en sí mismos la razón existencial para recuperarla cuando entran en confrontación o en contacto con los otros. El espacio del barrio es un páramo de esperanzas rotas y de ilusiones perdidas, pero también un territorio de conquista reclamado por la intimidad de unos supervivientes desesperados y agónicos. Es como si la guerra siguiera alargando sus tentáculos sobre el barranco y el callejón en el que se mece el destino de todos. Las dos salidas posibles, el amor y la fantasía, acaban cediendo su parcela de libertad frente a la fatalidad y la muerte. Amor y muerte son el destino de Rosa, la pelirroja maestra represaliada en la posguerra, que lleva en su vientre una nueva vida y en sus espaldas la soledad de un marido huido, de un hijo muerto en la guerra y de otro que vive aislado en su imaginación. El amor y la muerte rondan el destino de Galván, el policía de doble cara, enamorado de Rosa y esbirro de la político-social, y el de Paulino, adolescente homosexual que busca el amor en la oscuridad del cine delicias y soporta la ignominia dentro de su familia. Pero ante todo son el destino del muchacho protagonista. El amor y la fantasía de David constituyen los ejes sobre los que giran el conflicto y la trama de la novela. El amor a su madre, a su perro Chispa y a su amigo Paulino es el camino irreversible que conduce inevitablemente a su enfrentamiento con Galván, al desenlace mortal de Chispa, al final dramático de Rosa y a la muerte adversa de Paulino. La fantasía, por su parte, conmociona el motor oculto de la imaginación para reinventar su verdad por encima de la frágil apariencia de la verdad. David se refugia en ella como en el regazo de su madre y convierte su habitación en el reducto íntimo de las fantasmagóricas y confidencias con los ausentes y desaparecidos, su padre, su hermano muerto, el piloto Brian Flynn y el doctor Rousseau. El refugio, sin embargo,
no será sino la cortina de humo y el espejismo que a la postre aceleran el conflicto y anticipan el determinismo del personaje. En medio de todos ellos se encuentra como hilo conductor del relato el cordón umbilical del narrador. La frase no es gratuita, ya que el narrador es Víctor, el hijo que espera a Rosa. Víctor cuenta la historia desde el vientre de su madre, con la información de su propio testimonio o con la de su hermano David. Ambos mantienen constantes diálogos silentes a través de la piel de su madre, de manera que sus palabras y sus insultos escapan a la percepción de los demás. Este recurso le sirve a Marcé para aligerar la tensión dramática y explícita de la trama, pues a través de su enunciación se articula el tono humorístico indispensable para que la novela se muestre ante el lector no solo como el testimonio estremecedor de una época desgarrada de nuestra historia, sino también como el relato épico y distanciado de unas peripecias novelescas. En cualquier caso, y aquí descansa la técnica narrativa de la novela, Víctor no funciona como el narrador único y despótico que maneja la narración a su antojo. Por el contrario, su cordón umbilical presenta una permeabilidad tan asombrosa que permite la alternancia de puntos de vista sucesivos, de modo que deja la voz a los demás personajes para que le cuenten cosas a las que él no tiene acceso y sean también ellos conductores del relato. Por ejemplo, la mayoría de las veces y de forma directa el narrador es David, a quien le zumban los oídos de continuo, pero otras, y de manera indirecta, es Paulino, el que proporciona una información que, contemplada desde la coherencia novelesca, estaría vedada para los dos hermanos. Esta estructura poliédrica de puntos de vista provoca como consecuencia inmediata la ruptura del enunciado y del discurso temporal de la historia. De sobra conocido es el gusto de Marcé por dejar hablar a los personajes y reflejar en sus novelas los caracteres de la oralidad. La trama no puede ceñirse con estas premisas a un orden sucesivo y lineal, sino que se amolda a un sistema de secuencias circulares y envolventes, cuya meta es contar las anécdotas en tiempos narrativos diferentes y desde distintas perspectivas. Marcé, por tanto, sigue siendo un maestro y un novelista de raza, a quien las incorrecciones gramaticales, que alguna hay, pueden perdonársele. Quizás, antes que de una novela, se trate de una inolvidable galería de personajes. La entrañable y desgarrada pareja formada por el adolescente David y su perro Chispa, el enamorado inspector Galván, Rosa Bartra, la hermosa pelirroja embarazada, el padre libertario y fugitivo en sus esporádicas apariciones, un arrogante piloto de la RAF, cuya existencia se reduce a una fotografía confidente del fantasioso David. Quizás antes de que una galería de personajes, esta novela exista en tanto producto de un narrador original e imposible, de un feto que recuerda lo que aún no ha vivido y que teje y desteje la trama con la maestría y la experiencia de quien aún no ha nacido. Sea cual fuera la respuesta, lo que sí es seguro es que Rabos de lagartija, dotada de una estructura narrativa tan sabia como imaginativa, corrobora la condición de Juan Marcé como uno de los novelistas mayores, no solo de las letras hispanas, sino la de las actuales narrativas europeas.